Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Los reveses de la Corte motivaron la revancha de López Obrador contra el Poder Judicial. También las idas y vueltas en la inauguración del tren suburbano que conectará a la AIFA, y más del 80% de la electricidad que vende CFE viene de fuentes fósiles. Es jueves 5 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien pero bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de política en Expansión. Ari, ¿cómo estás? Espero que mejor que yo en los últimos días. Pues yo creo que sí, un poquito mejor, aunque este jueves nos está cayendo muy bien, parece viernes, ¿no? Sí, tal cual, la verdad es que ya conforme se acerca el fin de semana, uno ya se relaja, ¿verdad? Uno comienza a saborear un poquito el descanso, pero antes de que lleguemos a eso, hay muchos temas que todavía debemos de platicar, y uno de ellos es, en los últimos días, ya lo sabemos, la reforma judicial ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, ahora sí, como las historias de superhéroes, ¿cuál es el origen de todo este pleito que se trae el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial? Y nuestra colega Lidia Arista hizo un extraordinario texto sobre cómo los reveses que le dio al presidente la Corte a lo largo de su administración, pues motivaron esto que se antoja como una especie de revancha por parte del Poder Ejecutivo contra el que tendría que ser uno de sus balances, ¿verdad?, en esta división de poderes. Es correcto, Gonzalo, pues no sé si tú crees en el karma, pero algo así pasó, el presidente había dicho en agosto de 2021 que él no iba a proponer ningún cambio a la Constitución, como lo había hecho en su momento Ernesto Zedillo, porque creía también en la división y equilibrio de poderes. Esto 2 doritos después, 2 años después, cambió con una reforma judicial que, pues, como ya lo comentaste, está a punto de acabar con el poder, digamos, que le faltaba, ¿no? El judicial, porque sabemos que el ejecutivo lo tiene, el legislativo lo tiene ahora, precisamente tras las elecciones, pues le faltaba el judicial, y ahorita sí. Pues las decisiones que tuvo la Corte, como lo mencionabas, en varios de sus proyectos clave que él considera para este proceso de transformación que tenía en el sexenio, fueron como el detonante para que él dijera, ¿sabes qué? Mejor sí cambio de opinión, y ahí te voy con una reforma judicial que, pues, lo que busca es que los jueces, magistrados sean electos por voto popular, ¿no? Había dicho que justo no quería que confiaba en este equilibrio de poderes, y que incluso que veía que el Poder Judicial podía ser reformado desde dentro. Por eso cuando Arturo Saldívar estaba en la Corte, esto le funcionaba mucho. Era una de las personas que decía que podía funcionar y era una clave para esta transformación. Pero pues como tampoco le salió mucho su estrategia para extender su mandato, su presidencia, pues dijo, tómala, ahí te va. Y antes de terminar su sexenio presentó esta reforma judicial. Y la verdad es que esta amarga historia, comenzó desde un cambio en el lenguaje. Es verdad que el presidente López Obrador nunca, pues, fue muy respetuoso de la división de poderes. Sin embargo, sí vimos cómo de pronto incrementaron los señalamientos desde la mañanera. Habló de nepotismo, habló de corrupción, habló del supremo poder conservador, habló de los privilegios, habló de, pues, actitudes autoritarias
arbitrarias por parte de jueces, magistrados y ministros, reveló, ¿verdad?, los sueldos de los ministros de la Corte, de algunos jueces, se lanzó particularmente contra la presidenta ministra de la Corte, Norma Piña. Y bueno, como decías, pues le bateó la Corte la ley de la industria eléctrica, la reforma político-electoral y desde luego el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Movimientos, Ari, que de todos modos ya van a ocurrir. Sin embargo, de paso el presidente sí le da un llegue muy duro al Poder Judicial. Así es, esto fue el detonante, como decíamos, el karma que están pagando ahorita de mala gana el Poder Judicial y pues la revancha del presidente, ¿no? Este capítulo es la revancha del presidente, básicamente. Una revancha además muy, muy grande que desde embajadas hasta universidades, esta reforma ha sido rechazada por prácticamente la gran mayoría de quienes la han podido analizar, de Estados Unidos, los embajadores de Estados Unidos, de Canadá, calificadoras de riesgo, legisladores, gobiernos, organismos internacionales, bancos nacionales e internacionales, cámaras de comercio, y ya se me acabó el aire para poder decir todos de verdad los entes, todos los organismos que hasta el momento han dicho esta reforma perjudica al país. Pues bueno, oídos sordos, ya está en el Senado. Sí, y bueno, no solo perjudica al país, por ejemplo, también la relación que tiene con otros países, como también ya lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y también el embajador de Canadá, ¿no? O sea, como que solamente hay legisladores de Morena en el país y el presidente que creen que esta reforma no va a tener repercusiones y que va a ser totalmente favorable, ¿no? Justo como lo comentabas, Gonzalo, esta reforma, después de ser aprobada en esta sesión maratónica en la Cámara de Diputados y además con condiciones súper extrañas, siendo una sesión importante, su primera sesión de la nueva legislatura, se dio en una sede alterna, en la sala de armas de Magdalena Mixhuca. No había manera de contar bien los votos, tuvo que ser a voz, porque no hay tablero ahí. O sea, como que condiciones muy extrañas, ya se aprobó esta reforma y pues ahorita ya pasó al Senado, como bien lo mencionas. Según el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, que es Gerardo Fernández Noroña, su favorito, él ya comentó que pues ya recibieron el dictamen que fue el dictamen que fue enviado desde la Cámara de Diputados, entonces ya le toca al Senado actuar, ¿no? En este caso van a sesionar las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos que están a cargo de otras dos morenistas muy importantes, Ernestina Godoy y Citlali Hernández, quienes antes de irse a ocupar sus encargos con Claudia Sheinbaum, pues van a tener la tarea de aprobar esta reforma en la Cámara de Senadores, que se espera sea la próxima semana. El martes está previsto que sea la primera lectura, que es cuando se da a conocer la reforma, pues que incluye, cómo va y todo esto, para que el miércoles se dé la discusión en el pleno, ¿no? Y bueno, esto ya va a ser algo esperado como lo que sucedió en diputados. Bueno, entonces la próxima semana será cuando finalmente la reforma judicial pase por la Cámara Alta y se apruebe. Pues así la ruta, así de directo será el destino de la reforma judicial. Lo que no ha sido tan directo, Ari, es el tren suburbano que iría de Lechería a la AIFA, una de las obras más emblemáticas de la administración actual. Es un proyecto que está pendiente y a pesar de los compromisos anteriores, la fecha de inauguración pues la volvieron a aplazar. Oye, qué tristeza, ¿eh? Yo de verdad sí estoy esperando que se pueda usar este tren para poder visitar el aeropuerto, aunque no lo use, aunque sea para por lo menos verlo. Ir al museo, no sé, dar un paseíto por ahí, pero nada más no se me hace porque este tren todavía no termina de concretarse, pese a, como comentabas, pues todas las fechas que se han dado, que se va a dar según esto,
pues sí está proyectada para inaugurarse en septiembre, ahora sí, antes de que se vaya el presidente López Obrador, así que esperemos que esto sea verdad. Sí, la verdad es que con una extensión de 42 kilómetros desde Buenavista hasta el AIFA se prometió que el trayecto del tren duraría unos 39, 40 minutos e incluye la construcción de 6 nuevas estaciones partiendo de Lechería. El avance del proyecto hasta junio de este año era de apenas el 73%. Pero bueno, pasando a temas poco agradables también, resulta, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Diana Nava, que más del 80% de la electricidad que vende la Comisión Federal de Electricidad proviene de fuentes fósiles. Y es que, Ari, la compañía eléctrica tiene un bajo porcentaje de generación eléctrica vía métodos renovables, mientras que ha incrementado el uso de combustibles como el carbón, así como en el siglo XIX. Sí, vamos como un poco en retroceso, ¿no? Además, en un momento en el que la mayoría de las compañías eléctricas han decidido migrar de poco a poco hacia métodos más renovables, pues parece que la estatal ha decidido continuar en camino opuesto. Sí, y este punto en particular de la CFE, esta dependencia tan elevada de los combustibles fósiles, ahí tiene una repercusión muy interesante también sostiene mucho la crítica que han realizado pues muchas personas alrededor de los autos eléctricos. Hay quienes dicen que son el futuro, pero de pronto cuando ves cómo se genera esa electricidad, híjole, sí crecen algunas dudas alrededor de este método alternativo de movilidad. Pues sí, ¿no? Porque además, pues, o sea, como que piensas que sí vamos hacia adelante y a la mera hora, pues, triste realidad, es lo contrario, ¿no? Como también es muy triste que pues todas las centrales eólicas o solares se mantienen sin grandes cambios, o sea, en lugar de transitar también hacia esto, la política energética no ha cambiado mucho. No, la verdad es que sí vemos una Comisión Federal de Electricidad con muchos rezagos. Vamos a ver si en la próxima administración le dan un giro, porque en la actual con Bartlett la CFE parece que dio pasos hacia atrás. Pero bueno, mi querida Ari, uno de los organismos que pudiera desaparecer con otra de las reformas del presidente, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que yo no sé si esto lo sepa el mandatario. ¡Avísenle! Pero que le avisen, porque le genera ingresos millonarios por el uso de espectro. Vaya, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha recaudado millones para el gobierno de AMLO por el uso de estas bandas, pero aún así el ejecutivo dice no le hace falta. Es decir, es un poco irreal, de verdad que necesita que le pongan ahí la anotación, porque según las cifras que tenemos hasta el segundo trimestre de este año, el IFT logró una recaudación de 4.542 millones de pesos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por este concepto de uso de frecuencias para los servicios de conectividad y radiodifusión. Y ahorita quieren quitar este regulador, digo, pues como que no tiene estos datos, yo creo. No, la verdad es que, o si los tiene, simplemente cree que la Secretaría de Comunicaciones, ¿verdad? O que Hacienda o alguien más va a poder asumir esta labor de generación de recursos a partir del uso de las bandas del espectro radioeléctrico, pero bueno, que además, ojo, es uno de los más caros en el mundo. Y aún así, bueno, con esta amenaza de desaparecer al regulador, ya con la aprobación del dictamen en comisiones para extinguir los entes autónomos, pues las licitaciones como la recaudación para las arcas del gobierno, pues sí, peligran, y el gobierno en la administración de Claudia Sheinbaum tendrá una tarea más que sacar adelante. Pero bueno, Ari, vámonos ya porque es jueves y hay un boom de nostalgia muy particular. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. A ver, Ari, esta nota, la verdad, yo tuve que googlear qué son los ternurines, que se han convertido en todo un fenómeno entre los nostálgicos
y entre los coleccionistas han creado una nueva tendencia e impulsado un mercado secundario donde se comercializan tanto copias como piezas de segunda mano, pues, de estas figuras. Pues que vives debajo de una piedra, Gonzalo, ¿qué? No convives, no tienes sobrinos, no, nada. Más bien es eso, tengo sobrinos ya grandes, o sea, y la verdad es que tampoco fui nunca los conocí, estas figuritas, los ternurines. No, bueno, pues yo recuerdo sí haber tenido un acercamiento ya cuando era pequeña con estas figuras, sobre todo por mis abuelas. Digo, esto de la nostalgia es real. Ajá. Y ahorita verlos de nuevo con mis sobrinas, jugando con ellos y coleccionándolos, la verdad es que sí trae buenos recuerdos y sí está lindo. Digo, es una cosa que no esperaba, pero digo, creo que estamos en una generación en la que los adultos también estamos muy, muy enfocados en coleccionar juguetes, y esto ha sido una tendencia, Sí, se ve. A ver, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Mara Echeverría, los ternurines comenzaron a producirse y comercializarse en la década de los 80 en Japón, que desarrolló, fue la compañía Epoch, la que desarrolló 16 familias de conejos, puercoespines, perros y osos, que se venden bajo la marca Sylvanian Family. O sea, de verdad son unos muñequitos chiquitos que pues asemejan a estos animales. Pero bueno, se están comercializando en TikTok, se están comercializando en WhatsApp, en grupos, hay memes por todos lados, en Instagram, en cualquier red social. Pero aquí la oportunidad de mercado es importante porque, chécate, en todo el mundo, el valor de mercado de juguetes coleccionables alcanzó en 2022 los 13.381 millones de dólares y se espera que crezca una tasa anual de 11.6% en los próximos años hasta 2028. Pues en una de esas vale la pena invertirle, ¿verdad? Y comprar uno de estos ternurines y esperar, ¿no? Si en unos 4 añitos duplicamos la inversión. Todo lo ves con signo de pesos o hasta dólares, Gonzalo, ¿no? Pero bueno, de hecho, pues Mario Alberto Nava, docente de Mercadotecnia en la Escuela Bancaria y Comercial, pues considera que precisamente estos ternurines se han logrado posicionar en el mercado de la nostalgia, no en tu caso, pero pues es uno de los más fuertes en la actualidad. Dice que recordar es vivir y esa sensación de felicidad influye significativamente en este segmento y obviamente pues económicamente, como ya lo hemos visto y como nos acabas de contar en los datos. Pero bueno, Ari, para que no me juzgues tan duro, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros podescuchas si ellos sabían qué son los ternurines antes de que se enteraran por nosotros o si leyeron la nota? Les dejamos una encuesta para saber y por favor, si lo sabían, díganos por qué, cómo lo supieron, si los coleccionan y aquí a lo mejor y encuentro que yo soy de la mayoría, Ari. Vamos a ver si la mayoría es Team Gonzalo o son Team Ari. Vaya, aquí les vamos a decir cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Pero bueno, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de jueves. Muchas gracias a ti, Gonzalo, y pues muchas gracias también a los que nos escuchan. Que tengan un bonito jueves y pues un fin de semana mejor. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó